casi todo su desarrollo. ¿Cuál es el único problema de la posición? Este alfil de F8. Si pudiéramos desarrollar el alfil, el resto de la posición sería excelente para el negro. En este momento le toca jugar a las negras, pero vamos a entender algo. ¿Cuáles son las amenazas blancas? O sea, a mí me gusta mucho una frase que dice, bueno, la ocupó para el nombre de su libro, el maestro internacional Porevsky, y decía eso, nunca olvides que tienes un rival enfrente. También de ganar. Entonces, antes de pensar en jugadas donde, bueno, yo puedo continuar porque si vemos que el alfil es el problema, la primera jugada que se nos viene a la mente es hacer alfil a E7. Pero vamos a entender cuáles son las amenazas del blanco aquí. Si el blanco pudiera mover dos veces, porque bueno, ya movió, ¿qué jugaría? ¿Cuál es la amenaza blanca en la posición? ¿Alguien que me pueda ayudar en el chat? Ahí, cualquier opción es válida. Venimos a aprender, recuerden eso. Decía allí que ganar un peón, que poner el alfil en rayos X hacia la torre fue lo que alcancé a ver, maestro. El alfil rayos X en la torre me parece interesante, pero por ejemplo, aquí creo que no sería tanto el detalle de eso, porque hablemos de las posibilidades que tiene. No puede hacer alfil por G7, entonces la amenaza no es tanto por ahí. Ahí veo esa opción de clavar a la dama, pero ¿cómo clavamos a la dama? ¿Cuál sería la jugada que amenazaría eso? ¿Con qué jugada estaríamos clavando a esa dama? Porque buena observación, la dama y el rey comparten la diagonal. Pero, ¿cuál es la manera? Exactamente. Torre E1 y alfil a E5. Esta es la amenaza blanca. Entonces tenemos que buscar la manera de evitarla. Pero ahora hay que delimitar. Son dos jugadas. Por lo tanto, yo tengo tiempo todavía a organizar un plan antes de esto. Y bueno, ya quedamos que la salida del alfil a E7 no parece tan correcta. Y pues, bueno, no me refiero a que sea un error, pero la realidad es que el alfil en E7 no cumple una función. Hay que abrirle espacio entonces a ese alfil. Vamos a ir viendo. ¿Cuál es la idea? El problema es el peón de C5. El peón está defendido por el punto B4. Entonces hay que tratar de machacar siempre sobre la base del peón para que quede una debilidad. No hay una amenaza directa, por eso es que podemos darnos el lujo de crear esto. ¿Cómo atacaríamos la base de la estructura? B6, interesante. Primera jugada candidata, aquí está. ¿Qué otra opción? A5. Tenemos dos jugadas candidatas, A5 y B6. Si vamos a realizar alguna jugada, hay que ver cuál debilita menos a mi rey, porque ambos peones son peones de enroque. Entonces debe de hacerse con mucho cuidado para evitar cualquier amenaza de mi rival. Vamos a ver qué amenazas pueden crear. Si yo hago B6, mi rival puede capturar.
Yo recapturo con el peón y ahora el peón queda en esta columna semiabierta. Rápidamente lo podemos venir a atacar con la jugada torre C1. Y ya hay presión en C6 junto con la dama y la torre. Y voy a tener que ahora hacer alguna jugada defensiva para defender el punto C6. Entonces parece ser que B6 sí debilita, pero las amenazas blancas son más fuertes, porque a la hora de desarrollar, resulta que, bueno, la amenaza es la dama. Por lo tanto, vamos a verlo ahora con el peón de A5. El peón de A5 ataca la base, pero no se crean, por ejemplo, no se crean puntos o columnas o diagonales que pueda aprovechar mi rival. Por ejemplo, si mi rival ignora mis jugadas y él decide jugar torre E1, entonces, ¿cómo debo de jugar yo? Si alguien me puede apoyar, puede abrir su micrófono y hablarme de qué es lo que debo de hacer yo con negras. La amenaza es esta, pero yo ya también creé una amenaza, que es capturar el peón de B4. Entonces, ¿cómo debería yo de seguir? Pueden participar por el chat, también pueden participar con su micrófono, así que eso es cuenta de ustedes. Rey A8 nos dice Víctor, él es Víctor, Vico. Interesante. Tenemos torre A8. Primer jugada candidata. Me quito de la diagonal. Y aunque logre hacer ese alfil en E5, bueno, solamente me tengo que quitar con la dama y no pasó nada. Es interesante. Pero también es un poquito más precisa la jugada rey A7. El rey, aunque sigue en el mismo color que este alfil, vemos que el propio peón de C5 le estorba. Eso es un detalle muy importante. Entonces, si se llega a jugar el alfil a E5, bueno, yo tranquilamente me puedo ir con dama en C8. No importa que me capturen, yo hago tranquilamente alfil por C5 y todos mis problemas de desarrollo ya fueron resueltos. Y esto, bueno, a la larga se va a volver una debilidad. Son peones doblados, son peones débiles. Y mi rey está muy seguro, porque ahora estos dos peones incluso me van a servir a mí de defensa. ¿Por qué? Si él trata de abrir la posición, yo cierro. Y si usa el segundo para tratar de abrir de nuevo, sigo cerrando. Mis peones son pues bastante buenos y el alfil está bastante bien ubicado. El alfil ataca, defiende, los peones protegen y estos peones son mis amigos. Más allá de que sean blancos, me estoy cubriendo con ellos. Y la posición es muy sana para el negro. Por lo tanto, no se jugó así. En la partida después de Claro A5, que maestro, claro que aquí A5, nos decía F6 también, nos proponían. ¿Qué tal esa? Decía puede Arcadio. ser, por ejemplo, después del A5, torre aquí, F6, es interesante. Evito la amenaza, pero restrinjo este alfil. Por ejemplo, si mi rival no me captura, porque bueno, la jugada lógica sería capturar. Ya le doy sentido a la jugada F6 porque el alfil sale y bueno, toda esta diagonal es del alfil. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Y simplemente sostiene la posición con algo tipo torre C1. Aunque yo gane el peón, la realidad es de que este alfil ya nunca va a salir. No puede, bueno, solo puede ir a E7, pero no tiene un objetivo claro. Entonces mi rival estaría jugando con un alfil muy fuerte, tiene 5 piezas jugando y yo solo voy a tener 4, porque el alfil no tiene una razón de ser en la posición. Por eso hay que evitar la jugada F6 aquí, siempre detectando esto. ¿De qué color es mi alfil? Tengo que colocar los peones en las casillas contrarias. El alfil es negro, los peones deben de ir en casillas blancas para que no le estorben. Y los peones de mi rival sí deben de estar en casillas negras para que yo los pueda atacar. De hecho, en la partida después del A5, el blanco abandona el plan de la clavada de la dama porque, bueno,
quedamos que el rey en A7 va a estar muy seguro y decide jugar algo un poquito distinto. Se da cuenta de que las torres no están conectadas, entonces comienzo a atacar. Mi pieza que no estaba jugando en la columna A se pone en la columna D. Y aquí es muy interesante. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con negras? La torre tenía control de la columna D. Ahora el blanco lucha por ese control. ¿Qué debo de hacer exactamente yo? ¿Alguna idea? ¿Alguna jugada que se les venga a la mente? Igual por micrófono, por chat, pueden participar. Como tal, no hay una amenaza directa del blanco. Lo que acaba de hacer el blanco es traer la última pieza que le quedaba. Ahora sí, bueno, la torre de F por lo menos sirve siempre de defensa del punto F2. Tiene cierto trabajo porque es parte del enroque, pero la torre de A1 no tenía ninguna otra función. Acaba de entrar y de cierta manera a lo que está amenazando es quedarse con la columna D. Si yo no hago nada, por ejemplo, me limito a hacer rey A7, torre por, dama por y torre D1, sería una pequeña victoria para el blanco, porque por lo pronto ya se quedó con la columna D. Más o menos esa es la amenaza. No es una amenaza en cuanto a material, pero sí a ir progresando en la posición. Ya nos proponen alfil Alfil A7, E7. desarrollando. Jugada interesante. Pero bueno, Petrosian también entiende algo. Él quiere que ese alfil capture en C5. O sea, él no quiere desarrollarlo en dos pasos. Imaginemos que alfil a E7, torre por, bueno, si yo capturo con torre, por ejemplo, para no perder la columna, tranquilamente me capturan el peón de A5 y cuando yo capture, fíjense que este alfil ha hecho 2 movimientos. Eso es una pérdida de tiempo y bueno, se puede justificar con alguna jugada como caballo por, peón por y ahora hasta he perdido un peón. El negro se queda con peones doblados, la columna B ya está abierta y creo que aquí el que tiene la iniciativa es el blanco. Por lo tanto, alfil en E7 puede ser interesante, pero en concreto pierde un tiempo y es muy importante porque todas las piezas blancas entran a jugar. Torre E8 es la segunda opción, igual luchando por lo mismo, pero ahora la otra torre entra. El blanco no solo se quedó con la columna D, sino que también lucha por la columna E. Y si yo decido cambiar, bueno, la torre termina aquí y ahora la amenaza es torre 8 jaque y seguir, bueno, machacando en la posición, porque si yo no hago nada, por ejemplo, rey en A7, torre en E8, no solamente pues la torre penetra, sino que ya limita mucho al alfil y muy difícilmente se va a desarrollar. Por lo tanto, las amenazas no son de material, pero nos van a quitar mucha actividad si no hacemos nada. Y es aquí donde Petrosian encuentra un recurso interesante. Admite que va a perder la columna. Esto es cierto, pero también entiende que la dama controla todas estas casillas. Bueno, caballo por caballo, vamos a ver esa última opción. Caballo por. Aquí recomiendan H por G3, pero creo que aquí es un poco mejor F por G3. El peón, bueno, evita lo que sería el mate en el punto H2. Le damos un espacio al rey y vean que la torre que estaba en F1 gratuitamente entra a jugar y ya empieza a machacar el punto F7. Quedamos que no podemos jugar F6 porque el alfil va a ser el que sufre. Y si jugáramos F5, vean que ahora se nos queda un peón muy débil en G6 y también el punto G7. Ambas debilidades que se pueden atacar. Incluso, bueno, pueden venir jugadas
de intentar cambiar damas con dama F4 y bueno, algún G4 cuando la torre se coloque aquí. Por lo tanto, creo que ahí el que tendría totalmente la iniciativa sería el blanco. Vamos a ir viendo entonces la opción que decide Petrosian. Bueno, A por B4, interesante, pero Petrosian da la columna. No puede luchar por ella, pero la dama, vean que en conjunto con el caballo, tienen controlada la tercera, la octava, la séptima y la sexta. Entonces, esta torre no puede penetrar en la columna. Y aquí se las ingenia con más desarrollo. Si el problema es que cuando la torre entra a la octava, me va a quitar actividad porque va a estar el alfil y la torre clavada, bueno, entonces tengo que quitar una de las dos piezas. El alfil, no queremos hacer alfil en E7, no puede salir a D6, no puede capturar en C5, entonces, jugada de actividad. Torre H4, atacando directamente el punto B4. Y lo que queremos nosotros es que nos capturen para poder desarrollar alfil por C5. Por eso es que el desarrollo se ha retrasado tanto, porque lo que queremos hacer es no perder tiempos. Y aquí es muy interesante. El blanco sigue sin poder capturar porque habrá dama por H2, dama jaque y bueno, mucha iniciativa por parte del negro. Por lo tanto, después de torre H4, el blanco decide aceptar el peón de A5. Nosotros ya logramos la primera victoria, pues posicional, por así decirlo, de que hemos desarrollado nuestro alfil en un solo movimiento sin perder tiempos. Y esto deja debilidades muy importantes aquí. En la partida siguió con A6. Si nosotros capturamos, se abre la columna B y eso debilita mucho a nuestro rey. Entonces, la jugada defensiva, ¿cuál debe de ser? Ahí en el chat o abran su micrófono. B6, exactamente. No queremos que nos abran la posición para que el rey esté seguro. En la partida se juega torre N8, la torre quiere penetrar en la octava y nosotros tranquilamente hacemos rey A7. Y veamos un poquito la posición. Las blancas han hecho algunas jugadas de progreso, pero las negras también han progresado bastante en la posición. Desarrollaron a su alfil en una sola jugada, su torre en la cuarta genera mucha presión ya en peones pues muy débiles en el flanco de dama. El caballo de F5 está muy bien ubicado, mete presión a lo que sería el enroque, casillas centrales y al mismo tiempo también defiende al peón de F7. Vean que si no estuviera el caballo, bueno, sería más fácil de atacar ese peón de F7. Y nosotros no hemos desperdiciado tiempos. Y esta partida más adelante Petrosian la ganó con un poco más de técnica, pero sus problemas en cuanto a desarrollo ya se resolvieron utilizando una técnica de defensa muy sencilla, que fue buscar actividad. ¿Cómo? Bueno, la estructura blanca en el flanco de dama era muy, muy fuerte, muy buena y muy sólida, entonces la reventamos. Si se revienta la estructura, el resto de la posición cae por sí sola. Y eso fue lo que pasó. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, pero vamos a responder dudas antes. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Aprovechando esta sección de dudas, aquí bienvenido Bernardo, que es el papá del hijo, valga la redundancia, bienvenido, entró un poquito tarde, pero muy bienvenido, espero puedas participar con el chat, activando el micrófono. Estamos aquí con el maestro Kevin, entonces repasando aquí un poco ciertas posiciones, una partida del gran maestro Petrosian, ¿no? Clásico ruso. Exactamente. Así que, bueno, bienvenido, atento a la clase. Muy bien. No sé si hay alguna duda, algo que quieran, no sé, que revisemos. H3 libera. Sí, H3 es una jugada meramente defensiva.
Imaginemos que, bueno, a A5 las blancas juegan H3. Es una jugada, pues, un poco triste. Triste en el sentido de que no tiene una secuencia. O sea, H3 mm, no tiene una jugada que la apoye. ¿De qué manera? O sea, H3 no está amenazando algo en G4, simplemente está evitando un mate. Y aquí el negro tiene las manos libres. Captura en B4. Supongamos que, no sé, traemos una torre al centro. Bueno, alfil por C5. El negro acaba de jugar gratis. Dos jugadas en donde nadie, bueno, el blanco no generó iniciativa, no realizó nada, pues ha llegado bastante bien. Y de hecho, si, bueno, capturáramos pensando que nos quedamos con ventaja, la realidad es que hasta el negro puede estar mejor. Torre de 5, ataco a la dama, defiendo al alfil y más adelante, pues, puedo llevar piezas para atacar a la posición del blanco. Entonces, H3 es una jugada que liberaría la posición, pero es pasiva. Y nosotros debemos de pensar siempre en jugadas activas. Por eso es que el blanco no considera la jugada H3 aquí. Y no es tan correcta. La realidad es que siempre debemos de tratar de generar amenazas, no solamente defenderlas. Muy bien, si no hay dudas, pasamos a la siguiente posición. Sí, claro, Petrosian era muy conocido por su capacidad defensiva, pero no me quiero quedar mucho en eso porque la realidad es que no todos los jugadores eran únicamente de un estilo. A Petrosian se le atribuye mucho la profilaxis, pero claro que tiene partidas de ataque y claro que tiene muy buenas partidas de iniciativa. Y de hecho hoy vamos a desmentir un pequeño mito más adelante. En esta partida, Wolfgang Unziker era un jugador igual de actividad, le gustaba, tiene muchas partidas de iniciativa, pero después de una serie de jugadas en la apertura, de hecho es una defensa en IMSO India, ha llegado a esta posición. El alfil, la amenaza directa ya la podemos determinar, que es alfil por H8. Tenemos que defender. Entonces hay que entender de todas las jugadas defensivas cuál es la más activa. Comienzo con alguna recomendación, alguna jugada que les guste a ustedes para defender un poquito. Muy buena observación, el tigre de acero. Aquí juega el negro. La amenaza es blanca. Vamos a darle la vuelta al tablero y vamos a verlo como negras. La amenaza blanca es alfil por H8. Si yo no hago nada, como una jugada tipo A6 defendiendo a mi peoncito, bueno, adiós a la torre. Por lo tanto, ya encontré la amenaza del blanco, cómo tengo que jugar. F6. F6, jugada que defiende y ataca. Obstruyo al alfil y a la siguiente lo voy a capturar. Primer jugada candidata, cumple con ambas situaciones. Alfil por C3, siendo un jaque, también es muy interesante. Entonces, bueno, se ven interesantes. Tenemos dos jugadas que, de hecho, cumplen con la actividad, porque, bueno, alfil por C3 no puede capturar a la torre porque es jaque, y F6 no puede capturar a la torre porque está obstruida y aparte le estoy comiendo al alfil. Me interesa mucho eso. Son jugadas muy activas. Ujú. Exactamente, sí. Por ejemplo, aquí tenemos ya la tercera jugada.
Y aquí me gusta que tengamos estas ideas, porque a veces sucede lo siguiente, las ideas se combinan. A veces no se trata tanto de encontrar toda la jugada candidata, sino la secuencia que hace que funcionen todas esas jugadas. Aquí, por ejemplo, vamos a ir con alfil por C3. Aquí hay dos capturas posibles, alfil por C3, B por C3. Si yo capturo con alfil, el alfil que está amenazando se puede capturar, las blancas recuperan y aquí una jugada tipo dama F6, por ejemplo, tocando al peón de C3, dejaría con buena actividad al negro. Sí, su situación es un poco extraña por los peones que han avanzado demasiado, pero con las piezas, bueno, la actividad de las piezas se compensaría bastante bien. Me llama la atención, pero veamos qué pasa si se captura con el peón. ¿Qué debería de jugar aquí bueno, sí, el negro? F6, recomiendan de nuevo F6. La jugada pasiva sería retroceder el alfil G3, o sí, única alfil G3, pero aquí hay una jugada muy fuerte del blanco, con iniciativa, atacando antes de defender. ¿Cuál es? Dama D3, ataca el caballo, pero sigue habiendo una jugada todavía más fuerte. Dama H5, exactamente. Dama H5 jaque. Cuando el rey se mueva, incluso no defiendo, juego dama G6. En lugar de atacarlo, bueno, desde la casilla D3, lo estoy atacando desde la casilla G6. Y la diferencia es de que, por ejemplo, si yo regreso aquí, cuando hacen ustedes F6, dama D3, pues aquí tranquilamente puedo elegir entre capturar o no, incluso puedo hacer enroque corto, cuando capturen en D3, capturo en F6, dama por, y bueno, una jugada como peón por C4, puede ser suficiente. Y después de alfil por C4 hasta dama F6, cambio damas y la posición negra es sana. Sí tiene unos peones dislocados, pero vean la tremenda diagonal que tiene este alfil. Por lo tanto, creo que F6 no es la jugada aquí. Y si yo me regreso, sucede lo mismo si yo hago F6 directo. No hay que defender, tengo una jugada de ataque primero. Y aquí, de hecho, podría ser lo mismo. Dama G6, peón por, dama por. Y si alfil por, peón por, la situación del rey negro ya es delicada porque no se ha enrocado. Entonces podemos determinar que alfil por C3 y F6 son jugadas que defienden, pero dejan con contrajuego al blanco. Entonces, la última jugada que nos quedó es enroque corto. Enroque corto, una jugada que igual no parece tan buena porque vemos que estos peones han avanzado mucho, pero esta posición en concreto sí es defendible con el enroque corto. Vamos a entender qué es lo que ve el negro que le permite defender. ¿Cuál sería una jugada de ataque en esta posición para el blanco? Porque si aquí tiene dos piezas desarrolladas, bueno, hay que tratar de buscar eso. El negro tiene un rey débil por culpa de estos peones, tratemos de aprovecharlo. ¿Cómo atacarían más en la posición? Dama H5. Es la jugada correcta. Amenazamos un peón, vemos que, bueno, hay un defensor, dos defensores, un atacante, dos atacantes. Por lo tanto, el punto C3 está bien defendido, no tenemos ningún inconveniente ahí. Y bueno, dama H5 sería la manera de seguir. En la partida, las blancas no encontraron la jugada dama H5 y realizaron una jugada que no es tan correcta. Ellos hicieron alfil en D3, pensando que, bueno, ataco el caballo D4 y después de todos los cambios en C3, pues me voy a quedar con esta diagonal muy fuerte, porque ahora la dama en H5 combinada con el alfil en D3 va a hacer mucho daño. Pero
las negras encontraron una jugada muy buena de defensa. ¿Cuál será esta jugada? F5, interesante. Tenemos una jugada que defiende. Es lo único que hace F5. Sí gana espacio, pero también hay que considerar eso. Si yo hago F5, vemos que ya nadie va a ver, bueno, ningún peón va a poder defender lo que son las casillas cerca del enroque. F4 creo que no se puede, porque tu peón está en F7, avanza 2 y llega a F5. Tal vez era F5. F6. F6, interesante, ataco, pero bueno, me voy a quedar con ciertas casillas un poco raras, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la jugada blanca? ¿Cómo continuaría el blanco ahí ese ataque? Interesante, alfil por caballo. Alfil por caballo parece ser que a todos les gusta. Y puede ser interesante. Alfil por caballo. Sí, aquí en la posición alfil por E4 es la jugada. Peón por E5 y para seguir, dama H5. Y vean todas las casillas blancas que se han debilitado. La mejor opción para defender podría ser dama F6, pero después de caballo F3, el blanco tiene una posición muy sana, se va a enrocar en corto y va a meter mucha presión poco a poco. Y no tiene nada que temer, porque incluso no podemos capturar en D5, porque nos van a capturar con el alfil, va a ser un jaque, y esto es muy, muy peligroso para el negro. Por lo tanto, F6 es atrevido, pero no es la jugada. Aquí la jugada es peón por D5. Capturo al peón, debilito un poco el centro y defiendo por un tiempo a ese caballo. Y obviamente no debilité mi enroque o lo que queda de él. Hay que ser muy precisos a la hora de defender esto. En la partida se jugó alfil por E4. Y obviamente hay que capturar con el peón. Pero vamos a ver qué hubiera pasado si el blanco capturaba el peón de D5. C por D5, ¿cómo seguimos defendiendo pero activo? O sea, contraatacando. D6, atacaríamos al alfil con un peón. Interesante, primer jugada. Ok, tenemos una jugada candidata. ¿Qué otra jugada candidata? A mí siempre me gusta pensar en piezas. Los peones no son piezas, eso hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de atacar, normalmente se usan las piezas más que los peones. Si las piezas no pueden entrar, los peones me ayudan a abrir la posición para que las piezas entren. Caballo por C3 y torre N8. Caballo por C3, interesante. El detalle, bueno, es un poquito esa situación. Si yo hago caballo por, simplifico la posición y aquí hay un contraataque. Peón por. Aquí el blanco ya me está contraatacando. No ha defendido, él contraataca. Si yo hago torre N8, sí voy a capturarle el peón. Bueno, el alfil, perdón. Torre N8, peón por B4, torre por, pero el blanco desarrolla caballo E2, me está amenazando capturarme en C5, y si yo capturo, después de una jugada como enroque corto, el blanco sigue en lo suyo. Amenaza capturar aquí, torre B1 amenazaría capturar en B4, y la iniciativa es totalmente blanca.
Obviamente todavía falta desarrollar todo esto, entonces no parece que eso es mejor. Pero ¿qué pasa si no le doy ese contrajuego? Y directamente hago torre N8. Ya estoy atacando al alfil. Y si mi rival captura torre por E4, digo alfil por E4, torre por E5, el alfil está clavado, tiene que defender con una jugada como F3 y a tiempo F5, aprovechando la clavada. Sí, me debilité, pero vemos que ya voy a ganar una pieza. Y si el blanco juega caballo E2, capturo, torre por E4 y estoy prácticamente ganando. Ya la posición es ventaja negra completamente. Por eso mismo no se puede seguir esa línea o no parecía tan correcto. Y el blanco decide jugar alfil por E4. Peón por E4 y después de la jugada dama D5 igual atacando, estamos atacando a la torre en A8, no la puedo mover. Significa que tengo que defender de cierta manera pasiva. ¿Cuál sería la jugada de defensa? Caballo C6, exactamente. Bloqueo la diagonal y aparte de eso desarrollo pieza y meto presión en el punto E5. Después de la jugada caballo C6, las blancas juegan alfil D6, siguen atacando, mejor dicho. Y aquí hay una jugada muy fuerte del negro, con la que prácticamente queda ganado en la posición. Jugada de defensa activa. Caballo E7 es una jugada de defensa pasiva, pero de hecho va a perder. Porque aquí hago dama por A8. Dama F6, exactamente. Pero dama F6 directo creo que no. Alfil por C3 primero, peón por C3 y ahora sí, dama F6. Amenazamos. Si a mí me capturan la torre, yo hago dama por C3, el rey se mueve y dama por A8. Y la posición blanca se desmorona. Jaques en la casilla de 4, jaques en la segunda fila. Este peón de 4 gana mucho espacio y aparte mi amenaza es rey por F8. Por eso en la posición, si yo hago la cuenta de material después de que el blanco salve a su alfil alfil por C5, voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peones, más 9 puntos de la dama, 16, más 5 puntos de la torre, son 21, más 6 puntos de las dos piezas menores, 27 puntos, contra 1, 2, 3, 4, 5 y 9 de la dama, 14 y 5, 19 y 6, 25. Diferencia de material que deja al negro con una posición ganadora, aparte de que este caballo no puede salir. Si el caballo no sale, la torre no juega y resulta que el blanco va a jugar con 2 piezas de menos. Y aquí este es el primer momento que vamos a la sesión de preguntas y respuestas y después vamos al momento que creo que les va a llamar más la atención. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Todo perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos con el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo es nada más y nada menos que de Mikhail Tal. Todos conocemos a Tal como el jugador que sacrificaba, el jugador que generaba ataques violentos, que sacaba magia del tablero, pero en esta posición Tal no es el jugador con piezas blancas. Tal es el jugador con piezas negras. Y ha llegado a esta posición muy pasiva, donde su torre está bloqueada, su torre no juega, la dama no tiene perspectivas, el caballo de F8, su único trabajo es defender H7,
Y la única pieza bien ubicada o en una posición activa es el alfil atacando el punto F2. Entonces, tal tiene que resolver problemas serios porque si no hago nada, voy a hacer una jugada X como A6, la amenaza blanca ya es directa. Caballo F5, amenaza mate, y si aquí el blanco, perdón, si el negro juega una jugada como G6, vemos estos huecos que se han generado por culpa del avance de peones y se pueden aprovechar muy, muy fácil. Una jugada como, por ejemplo, dama F6, podría estar aprovechando, amenazando mate en una, sacrifico la pieza, pero ahora viene el otro caballo. Y nada va a evitar que haga caballo F5 y esté amenazando mate. Por lo tanto, la amenaza blanca ya es muy seria. Si no hago nada, caballo F5 me va a dar mate. Entonces comencemos con jugadas activas. Antes de pensar en defenderme de caballo F5 con una jugada como G6 que ni siquiera funciona, porque si hago G6, igualmente caballo F5 aprovechando la clavada, voy a terminar mal. Entonces, si yo empiezo a hacer jugadas defensivas antes de contraatacar, voy a perder. ¿Alguna idea activa para contraatacar en la posición? H6, jugada que, bueno, ataca a la dama. Interesante jugada. ¿Qué otra opción tenemos? A mí me gusta siempre, antes de comenzar a analizar, llenar la lista de jugadas candidatas, F6. Y obviamente también haciendo esta pequeña lista, voy a decidir por dónde voy a jugar. O sea, todas las jugadas deben ir enfocadas a algo. Ambas jugadas van enfocadas a atacar a la dama en el punto G5. Pero vamos a entender cuál es la diferencia entre una y otra. Tenemos ya estas dos jugadas. C6 contraataca, pero hacia el centro. Por ejemplo, si yo hago C6, no estoy evitando caballo F5 y no puedo capturar porque me dan mate. Entonces tengo que ir más despacio, tengo que hacer otro tipo de jugadas. Entonces creo que C6 la podemos descartar, porque aunque es una jugada activa, porque atacó el centro, no estoy previniendo las jugadas de mi rival. Entonces me quedo con H6 y F6. Y caballo G6, interesante, mejorando la posición. Ambas, bueno, las tres jugadas me parecen muy, muy interesantes en este punto. Ahora hablemos, pues, de la más lógica, que es mejorar las piezas. Caballo G6. Uno, evito que caballo F5 sea amenaza, pero no evito caballo F5 como tal. En esta posición, por ejemplo, una amenaza de hecho podría ser caballo H4, trayendo al otro caballo y bueno, nunca lo puedo capturar porque me dan mate. Y eso empieza a acumular presión. Aparte de que, bueno, si yo no hago nada, H4, sigo sin hacer nada, H5 y ya me están metiendo presión sobre el caballo de G6. Entonces el caballo puede estar mejor en G6 que en F8, pero es fácilmente atacable. Por lo tanto, creo que caballo G6 la podemos descartar. Me quedan H6 y F6. ¿Cuál de las dos es mejor y por qué? Ambas evitan caballo F5. Si yo hago H6, caballo F5 y pierde la dama. Es una jugada que tiene una secuencia. Pero entonces, ¿cómo sé cuál es mejor? ¿F6 o H6? ¿Cuál de las dos podría ser la mejor en la posición? F6, para que defienda la dama. Exactamente. Esa es la pequeña gran diferencia. H6 sí ataca a la dama, pero no tiene un objetivo a largo plazo. F6 sí. Habilito la casilla, bueno, tanto la casilla F7 para la dama como meto un defensor. Y eso es muy importante.
que mis piezas siempre estén conectadas. A esto se le conoce como armonía. Si hay armonía, significa que mi posición está bien. En la partida, su rival jugó dama H5 y ahora sí, caballo F5 sí puede ser amenaza, pero ya no es mate. Y la verdad es que si yo juego G6, me voy a quedar un poquito mal. Hablábamos de que las piezas de tal están completamente restringidas, no tienen buenas perspectivas en su casilla actual, por lo tanto tengo que ir mejorando las piezas. De estas tres piezas, bueno, de estas cuatro piezas, ¿cuál puedo mejorar? ¿Alguna de las torres, la dama o el caballo? ¿Cuál de las cuatro se puede mejorar? Y en caso de que se pueda, ¿hacia dónde la puedo ir mejorando? El caballo. ¿Y el caballo por dónde se puede mejorar? Caballo en G6, exactamente. Muy bien ahí, Jonathan. Caballo G6. Pero no solamente es sacar piezas por sacar. Este caballo en G6 ya tiene un objetivo de ataque. Y creo que se puede ver ya más fácil ahora que el caballo está en G6. ¿Qué planea atacar este caballo a la siguiente jugada? F4, exactamente. Caballo G6 sirve para jugar caballo F4 y seguir molestando a la dama. La molestamos con F6, ahora el caballo es el siguiente que va a molestar a la dama. Y en la partida se jugó caballo F5. El blanco sigue su plan. Caballo F4. Fíjense que en 3 jugadas hemos mejorado. 1, la situación del rey, porque ya agregamos un defensor. 2, mejoramos la situación del caballo. En solo 3 jugadas haciendo pues jugadas de ataque, jugadas de contraataque, que antes de hacerme bolita y quedarme quieto, lo que estoy haciendo es siempre generarle amenazas, molestias en la posición a mi rival para que él no pueda atacarme tan fácil. Entonces, después de la jugada, caballo F4, el blanco juega dama H4. Y aquí me gusta parar un poco y pensar, ¿cuál es la situación de las piezas blancas? Hace rato estaban un poco mejor, diría yo, pero se han hecho ciertos movimientos. ¿Y cuál es la pieza más limitada de las blancas? La dama, exactamente. Todo va a ser atacar a esa dama. ¿Por qué? Porque no tiene buenas casillas. Por ejemplo, no tiene esta casilla, no tiene esta, no tiene esta, y solamente tiene 3 de las 6 casillas a las que debería de poder moverse. Eso por culpa de cómo hemos desarrollado nuestros peones, nuestro caballo y la estructura del flanco de rey. Entonces, después de esto, el negro hace una jugada muy ingeniosa. Puede ser complicada de entender al principio, pero vamos a verla. Es rey H8. ¿Qué planea este rey en H8? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál será la amenaza aquí? G5. G5, exactamente. Puede haber una amenaza muy fuerte con el G5. Obviamente, sí, como bien lo marca Jonathan, con torre G8 apoyado. Por ejemplo, imaginemos que una jugada como... vamos a ver G3. A G3 ya no podemos hacer torre G8 y hacer G5 sería un error porque veamos que le cedemos la casilla H6 y esta dama en H6 es muy molesta. Por lo tanto, ahí si nos hicieran G3, lo correcto sería jugar primero caballo de 3, atacamos y bueno, nos hemos quitado de su única amenaza.
Por ejemplo, después de una jugada como torre F1 defendiendo o torre E2, ambas cumplen con la misma función, pero torre 2 es más activa, pues las negras estarían bastante bien, porque tienen mucha presión aquí. El caballo no puede ser del todo expulsado y nosotros podríamos seguir, por ejemplo, con una jugada tipo, vamos a ver, ya, interesante. Dama B5, jugada brillante. ¿Por qué dama B5 es tan brillante? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué pasa si juegan torre de 1 siguiendo con la amenaza? Que es prácticamente lo que anda buscando el blanco. ¿Qué amenazo yo? Un descubierto muy molesto. Caballo F4, caballo F4, el defecto que tiene es que cuando tú hagas esto, torre D a D2, vas a tener que mover de nuevo a este caballo. Tal vez a caballo G6, pero la dama en H3 ya no es atacable. Y el caballo, fíjate que la casilla D3 y F4 terminó en G6, perdió mucha actividad. Mejor es mantenerlo. Caballo C5, tocamos al punto C4 y cuando se haga torre DD2, nosotros tenemos aquí una amenaza con la dama en C4. Tocamos C3, tocamos A2, tocamos E4 y bueno, vamos a ganar alguno de los peones. Por ejemplo, si trata de defender C3, me como el de A2. O bueno, gano calidad, perdón. O si se trata de defender vía C2, defendiendo estos dos, pues me gano al peón D4. Entonces, la posición negra sería desesperada. Aquí muy bien el cálculo del blanco. En lugar de jugar G3, que parece la jugada normal, hace torre A de 1. Trae más piezas, evito el salto y ahora sí estoy amenazando la jugada G3. Pero bueno, quedamos que hicimos bueno, el rey H8 con esa idea. Y ahora, antes de hacer el G5, porque quedamos que perdíamos la casilla H6 donde se va a esconder la dama, aquí las las negras hacen la jugada para quitar la casilla H6. ¿Cuál es esa jugada? Caballo F4. Bueno, el caballo está en F4. Y por ejemplo, si yo hago G5 aquí, ese caballo de F4 nunca va a quitar la casilla H6. Queremos quitarle esta casilla a esta dama. ¿Cuál será esa jugada? Salta a G7. Bueno, si yo hago H6, fíjate que ya no puedes hacer G5. Imaginemos A3. Cuando tú hagas G5, te capturo gratis. Cerca, pero no tanto. Exactamente. Muy bien ahí, Jonathan. La jugada es H5. El caballo defiende. Muchas veces nos quedamos con la idea de que las piezas van hacia adelante, nada más, pero nunca hay que perder de vista las casillas que están detrás. Este caballo está defendiendo la casilla, bueno, al peón de H5, está metiendo presión aquí, hace rato estaba saltando a D3, le está quitando la casilla H3 a la dama y veamos que esta dama cada vez se queda con menos casillas. Ya no tiene más que la casilla G3 para protegerse. Y bueno, en la partida se jugó G4, tratando de molestar a esos peones. Pero bueno, nuestro plan ¿cuál era? Hacer G5. Lo hacemos. Nuestra amenaza es más fuerte porque él amenaza un peón, nosotros amenazamos la dama.
dama G3 única, y lo que queremos es hacer H4. Pero, ¿qué pasa? Si yo hago H4 directo, no sería tan buena. ¿Por qué? ¿Qué jugada haría aquí el negro para pues, evitar completamente mi ataque? Que también es una jugada defensiva. Defensa activa. También el blanco tiene recursos. Sacrificio. ¿Qué sacrificamos? ¿Qué sacrificamos y en dónde? Caballo 3 por H4. Excelente, Cristian. Ahí muy bien. Vamos a dar, aquí hemos dado el caballo por 2 peones. Cuando el rey se mueva, recuperamos un tercer peón. Y acuérdense, 3 peones por una pieza, completamente justificado. Y el rey blanco, el rey negro es el que está sufriendo un poquito de inseguridad, ya que, bueno, hay ataques aquí, ataques acá, la torre, digo la dama, el caballo, y algún pase de torre podría estar existiendo en algún momento. Aparte de que este peón también puede venir a ayudar a atacar. Entonces, por eso mismo no puedo jugar H4. Pero quiero jugar H4 sin que me sacrifiquen. ¿Quién me ayuda entonces a hacer ese plan? ¿Quién me puede ayudar? Un caballo en H4. La dama, ¿cómo, Jonathan? ¿Cómo me puede ayudar esa dama a hacer H4? Exactamente. Dama H7. Si mi rival me captura en H5, pues solo se va a abrir la columna G y la dama va a sufrir de ciertos ataques. Por lo tanto, bueno, yo puedo continuar. Después de que me capture mi rival, ¿qué debería de jugar? Jugada activa. Aquí fíjense que ya no tenemos que estar pensando en defendernos, porque la única pieza que atacaría a nuestro rey es este caballo, y todos los ataques los tenemos muy bien controlados. Por lo tanto, ya no hay que pensar en jugadas de defensa. Ahora sí, nos defendimos bien, ahora es momento de atacar. Jugada de ataque. ¿Cuál es la primera jugada de ataque que podemos ver? Dama por H5. Dama por H5 es buena. Claro que es buena porque, bueno, recuperamos el peón, evitamos, bueno, le quitamos un poquito más de espacio porque también ganaríamos la casilla H3, pero tal todavía fue más allá y él empieza a crear ataques donde parece ser que no lo hay porque, bueno, si yo hago esto, dama H5 no es una jugada que tenga una secuencia. Recuperé el peón que perdí, pero no estoy amenazando nada, no me estoy comiendo el caballo, no estoy haciendo dama H3 porque me cambian damas. Y si hiciera caballo H3, puede ser interesante, pero, por ejemplo, después de rey G2, el caballo va a volver a F4 con jaque, el rey va a volver a G1 y ese plan solamente lleva a la repetición, no estaría progresando. Si quieren lo vemos. Por ejemplo, dama por H5, aquí incluso el blanco se puede quedar quieto sin hacer gran cosa. Caballo H3, rey G2, si no haces nada me como el caballo, por lo tanto caballo F4, rey G1 y no estás progresando. Entonces, por eso es que dama por H5 es buena, pero como digo, tal fue más a fondo y él se imaginó todavía cosas más fuertes. Sí, tal es tal, pero obviamente todo estaba basado en un principio. Y a mí me gusta mucho el principio de la armonía. ¿Qué es el principio de la armonía? Es detectar cómo están unidas las piezas y aprovecharlas, ya sea todas mis piezas están unidas para que ninguna quede suelta, para que ninguna pueda ser atacada, o las piezas de mi rival están unidas de cierta forma para que yo las pueda atacar.
una forma de unión de las piezas. Si yo me doy cuenta, este peón está unido al alfil, este peón está suelto, pero este alfil cierra la columna para que no lo ataquen. El alfil unido al peón, el peón unido al otro, la cadena sigue así, el único peón suelto es F6, que no puede ser atacado, el rey unido a la dama, las torres conectadas. Esta es una muy, muy buena armonía de piezas. Sin embargo, eh, la armonía de piezas es un poco extraña por parte del blanco, porque, por ejemplo, primer peón suelto aquí, y este sí se puede atacar más adelante. Si se llega a abrir la posición, se puede atacar. Otro peón suelto acá, un peón que tiene que tener la defensa de una torre, porque el peón no puede avanzar, ya que de por sí está clavado, y el caballo de F3 evita que avance ese peón. Entonces vemos que esa armonía por parte del blanco no existe. Y aparte de eso, me gusta otro detalle. Las dos piezas más importantes unidas. ¿Unidas de qué manera? En una columna. Si este peón no existiera, torre G8 sería ganadora. Por lo tanto, ahí, exactamente, G4. No me pueden capturar el peón y ese caballo se tiene que ir. Ahora, el caballo se termina yendo a H4, pero es muy distinto que sea el caballo con un peón, ya son dos piezas, más aparte la dama que se puede sumar con dama por H5. Después de caballo H4, se jugó caballo por H5. Provocamos a la dama. Esa dama se tiene que ir de ahí y recordemos, no se puede comer al peón de G4 por torre G8. Por lo tanto, dama de 3, el caballo vuelve y ahora como no está el peón, ya existe presión en el punto H4, la dama vuelve, caballo H3 jaque, rey F1 y aquí jugada pues bastante buena, alfil por F2. Vemos ese pequeño detalle de haber hecho el G4 y después capturar con el caballo. El caballo es la pieza que en F4 ha creado todas las amenazas aquí. Y eso, recordemos que al inicio de la posición era un triste caballo en F8, muy, muy limitado. Solamente haciendo jugadas de defensa activa es como ha logrado pues, ser el protagonista de esta partida. Dama por G4, ya me lo puedo comer porque el rey ya no está en G1, pero ya gané calidad. Se jugó caballo G6, el rey se va a G8, ningún descubierto es mortal. Por ejemplo, si me dan jaque aquí, yo me voy para acá, y en realidad, pues, después de caballo F a E7, el rey se esconde en F7, queda muy seguro, la armonía de piezas sigue presente, y aquí el blanco abandona. ¿Por qué abandona? Vamos a contar material. 10, 19. Bueno, no voy a contar este alfil porque se lo van a comer. 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 puntos. Y aquí 5 y 9, 14. 20 puntos, 21, 22, 23, 24, 25. Mucho material. Y también vamos a seguir ganando material. ¿Cómo? La partida puede continuar con torre por, caballo por, rey por, y nosotros perdimos. Bueno, en realidad no perdimos nada porque el alfil no lo estábamos contando. Dimos 5 puntos de la torre por 6 puntos de los dos caballos. Y esto es muchísimo material y aparte de eso, una posición ganadora. El caballo vuelve F4, la torre se coloca en G8 y vamos a dar mate tarde o temprano. Entonces, podemos decir que Tal no solamente era un excelente atacante, sino que también era un experto en la defensa. Sabía cuándo atacar, sabía cuándo defender y valoraba mucho la actividad de sus piezas. Increíble, maestro. ¿Qué tal la cátedra? ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les ha parecido? Muy, muy interesante esta partida de Tal. Sacrificaba piezas también. Sí, Sí, claro, claro, Tal Tal era era un un experto experto en en esa esa parte del parte del sacrificio, sacrificio, le le gustaba gustaba fomentar la fomentar la creatividad, creatividad,
pero todo siempre estaba basado en principios básicos. Principios básicos que son el desarrollo de las piezas, la seguridad de su rey. Él era mucho como Kasparov. Antes de atacar o de sacrificar, ponía a su rey en seguridad. Morphy Tal. Bueno, son dos épocas muy distintas. Morphy, de hecho, todos bueno, lo ubicamos por esa partida de la ópera, pero Morphy no era un jugador de actividad ni de iniciativa. De hecho, él tiene muchas más partidas respecto a lo que es un desarrollo óptimo de piezas y después ganar con una ligera ventaja, muy, muy parecido a Capablanca. Bueno, señores, entonces, sí, la próxima clase, bueno, me ha parecido muy buena porque me ayudan a mejorar mi defensa. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias, maestro Kevin. Recuerden que pueden quedarse y de una vez les dejo la siguiente opción. Nos vamos con el torneo, ¿cierto? Que, bueno, tendrá una duración de 45 minutos. El maestro jugará unas partidas, no sé si todo el torneo, bueno. Y ya está a decisión de ustedes si lo hacemos aquí los que estamos en clase o quieren que se inviten también de pronto más personas que se puedan unir. Así que ustedes voten aquí en el chat de la videollamada. Mientras lo hacen, entonces, que se inviten a más, ya nos dice Jonathan. Entonces, eh, ya saben que iniciamos transmisión del torneo. También Marta quiere que inviten a un poco más. Ah, bueno, perfecto. Ya son dos votos a que se unan, porque enviaría la invitación al Club Morris. Ustedes saben, estamos aquí con el Morris Club. Y bueno, los que se unan, entonces, bienvenidos. Parece que no hay votos en contra. Y mientras les paso el enlace, les recuerdo que lo importante es que apliquen las ideas. ¿Y cuáles ideas? Bueno, ya en un momento nos las resumirá el maestro a modo general, ¿cierto, maestro Kevin? Como las ideas principales a las cuales podemos sustraer como nuevas de esta interesantísima clase, de esta interesantísima representación de esas partidas magistrales, lo que hay detrás, ¿no? Para mejorar nuestro juego. Recuerden la palabra también clave de ayer, arriesguense. En este torneo, arriesguense chicos, ya vendrán. En el club siempre hay torneos contra otros equipos, entre nosotros, con premios, sin premios, con incentivos, pero siempre lo importante es que arriesguen para poder eh, saber qué nos conviene y qué nos queda de pronto como duda. Así que mientras el maestro hace las conclusiones generales, invitaré más personas y les recuerdo que iniciamos una transmisión por nuestros canales de Twitch y YouTube para que ustedes se sintonicen y estén en vivo con su propio torneo, con sus propias partidas, que además quedará grabado en el YouTube. Acuérdense que el canal es Pequeños Ajedrecistas y allí podrán ver, observar sus partidas y de esta forma se mantengan sintonizados. Claro, la Academia Club Morris siempre presente para sus planes personalizados con el maestro Kevin, con muchos más maestros, haciendo un modo que es de aperturas, medio juego, finales, fortaleciendo lo que en la primera semana siempre, más que todo, se juega versus el maestro día, ¿sí? Porque estamos siempre, digamos, como si fuera la universidad, por materias, ¿sí? Entonces un maestro dicta una materia, el otro dicta otra, y juegan la primera semana con los maestros. De esa forma decimos, bueno, hay que trabajar en ciertas debilidades, en el medio juego más, o en la apertura un poco más, o enseñarle otra nueva apertura para que visualice posiciones distintas. Y
así, de esa forma, planteamos el plan de estudio individual. Tiene un costo de el primer nivel de tan solo 80.000 pesos colombianos, lo que en este momento son $20 con 2 sesiones a la semana. Así que bienvenidos. Igual los talleres con el maestro Kevin y todo en el Club Morris seguiremos obviamente incentivándolos con distintas perspectivas, distintos temas así de interesantes. Muchas gracias a todos. Saludos a Cristian, Vico, Joaquín, Jonathan, Arcaid, John, Kevin, Ángel y Bernardo, que son quienes finalmente pudieron. Ah, allí te vemos, Vico, un saludo, diste la cámara, qué bien, allá en esta nave espacial. Hola. Algunos no pudieron ingresar y la clase se les enviará, así que no hay problema. Siempre cuenten con nosotros y los dejo con el maestro y con ustedes mismos, con sus aclaraciones, ya que están dando cámara y todo, si quieren hablar algo mientras envío el enlace y todo. Muchas gracias, maestro, es suyo a la audiencia. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Para resumir, yo creo que los temas de defensa siempre deben de ir en orden. Antes de pensar en jugadas pasivas, simplemente el objetivo de esta jugada es proteger, es bloquear, siempre tener esto en cuenta. A un rival más fuerte, si nosotros no le generamos esos problemas, si nosotros no buscamos la manera de complicarle la partida, nos va a terminar ganando poco a poco. Entonces, siempre, siempre salir con esa idea. No importa que mi rival sea más fuerte, si yo lo ataco, si yo lo pongo nervioso, él va a ser el que va a tener que estar preocupado de que, bueno, me estoy defendiendo tan bien que en algún momento le puedo dar vuelta a la partida o ciertas situaciones. Por eso la defensa a mí me parece un tema que todo ajedrecista debe de dominar. Y si me voy a lo que ha pasado en el Campeonato del Mundo, que justamente hoy ha terminado, fue lo que le pasó a Nepomniachtchi. No encontró la manera de generarle problemas a Carlsen, de luchar por esa iniciativa de la que estábamos hablando, y esa desesperación por no saberse defender de manera activa fue lo que lo llevó a perder. Entonces, la realidad es esa. Sigan preparándose. La mejor manera de defenderse siempre es estudiando táctica, buscando partidas para entender este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ataca a mi rival o qué es lo que estaba atacando Kasparov, jugadores de ataque como tal, Kasim Sanov, etcétera? Y de ahí, cuando nosotros logremos identificar esas amenazas, ya vamos a encontrar las jugadas defensivas adecuadas para saber si me tengo que defender pasivo o activamente. Ok, diferencia entre defensa y profilaxis. Ninguna. La defensa es el tema general, es la caja que contiene muchos otros más temas, y la profilaxis es el tema principal de la defensa. ¿Qué es la profilaxis? Más que nada es identificar la amenaza de mi rival y atenderla antes de que sea una amenaza real. Por ejemplo, si me están amenazando mate, bueno, ya es una amenaza real, pero ¿qué pasa si yo una jugada antes digo, como en este ejemplo de tal, aquí tal se da cuenta que caballo F5 va a ser amenaza de mate? Bueno, entonces, antes de evitar, bueno, trato de evitar caballo F5, pero activamente. F6, la dama se mueve y caballo F6, el blanco completa el plan, pero ya no es una amenaza usando la profilaxis porque la dama ya no está amenazando ese mate. Entonces, eso es la profilaxis, es una herramienta de la propia defensa. Igual no sé, alguna otra duda que les haya quedado, que quieran resolver. La sobredefensa. La sobredefensa, por ejemplo, en este caso, yo la podría traducir en este ejemplo claro en el punto de 5. F6 sobredefiende E5, pero en realidad no iba el objetivo por ahí. Tal vez a lo que se refieren con sobredefensa sea un poquito a lo que sucede con, por ejemplo, el punto
E5 o el punto C4 en esta francesa, ¿no? Que, bueno, más o menos así se hace. Pues normalmente la sobredefensa viene sobre lo que son las bases de los peones. Por ejemplo, si yo capturo, este se convirtió en el peón base, sostiene al peón que está delante. Entonces, el blanco no le va a quedar de otra más que continuar sobredefendiendo. Por ejemplo, caballo E7, aquí hay una maniobra muy típica, caballo A3, para que cuando me ataquen, bueno, yo pueda hacer a tiempo caballo C2. Y es lo que vemos, sobredefender. Pero este tipo de cosas solo se pueden hacer si no puede hacer nada más. A este peón no se puede mover, está completamente bloqueado, entonces la única manera de defenderlo es de esta manera pasiva. Pasiva entre comillas, porque bueno, el caballo también tiene influencias. Y obviamente en algún momento voy a expulsar al caballo de F5. Nada más es identificar este detalle, ¿no? Cuando tengo que hacer una defensa activa y una defensa pasiva. Disculpe, una Claro, consulta. sí. Cuando hay un principio que dice que cuando te atacan en el flanco, rompes en el centro, ¿no? Solo en algunos casos funciona eso, ¿no? Sí, en algunos casos concretos. Por eso normalmente si vamos a atacar en un flanco, debemos de tener consolidado el centro. Eso, bueno, podríamos abarcarlo en otra sesión porque ese es un tipo de idea un poquito más profunda por el simple hecho de que, bueno, yo siempre he dicho que hay que comenzar por las posiciones abiertas, donde, bueno, aperturas como E4 o la italiana, el 4 caballos, nos ayudan a entender cómo atacar y ya las posiciones cerradas nos llevan a un estilo posicional donde tenemos ideas pues de un poco más alto nivel y donde tal vez el objetivo no sea tanto de generar ataques de mate, sino de ganar pequeñas ventajas. Entonces, cuando suceden estas cosas de posiciones cerradas, los ataques de flanco se ven mucho. Entonces, si la posición se mantiene cerrada, pero un bando logra hacer los ataques de flanco, pues que progresen lo más que se puedan, terminan siendo ellos los que terminen ganando. La jugada liberadora de tal, pues ok, la primera jugada liberadora, si yo pudiera delimitarla, es F6, porque esto también le abre un hueco al rey, pero conforme progresa la partida, caballo F4, y este rey está bastante, bueno, no bastante, pero sí está un poco restringido, entonces, por ejemplo, rey H8, el rey sigue, o bueno, obstruido y bloqueado, pero con la jugada H5 le empieza a dar aire. Creo que no ha sido una sola jugada de liberación. Yo la podría pues, definir como toda la secuencia. F6, H5 y G5. Las tres han sido las tres jugadas que le dieron el espacio a ese rey, más aparte la actividad del caballo y el alfil. Ellos dos han sido los protagonistas de la partida, diría yo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Entonces, ya empieza el torneo. El código de acceso es Morris Club. Aquí en el chat tienen el enlace. También lo encuentran en el grupo de WhatsApp. Así que adelante todos. Ya ahí quedamos conectados en el equipo. Activen las notificaciones. Así siempre estamos conectados. Recuerden, YouTube, el canal es Pequeños Ajedrecistas y en Twitch es Club Morris para que ingresen a la transmisión ya que ya empezó. Así que hasta luego, muchas gracias, adiós. Vamos a finalizar la llamada y vamos a iniciar. Igual ya quedamos todos conectados ahí en el Club Morris, como les digo, con todas las redes sociales. Bye bye, gracias Kevin, Marta, todos, chao. Adiós. Salud, cuídense. Mucha suerte. Gracias.